Muy buenos días, compañeros y profesor. A continuación sigue el tema de psicología del testimonio. La psicología del testimonio son conjuntos de conocimientos que están basados en los resultados de investigaciones de campo, con la finalidad de determinar la calidad de exactitud y la credibilidad de testimonios sobre algún delito, algún accidente o algún suceso. La psicología del testimonio está basada en la psicología experimental, que ésta estudia los fenómenos psicológicos por medio de observaciones, para garantizar la observación de las posibles variables que afectan al sujeto. ¿Quiénes se encargan de la psicología del testimonio? Pues la psicología forense experimental y la psicología cognitiva. Estas son las que se encargan del análisis de la aplicación de la psicología del testimonio. La psicología forense experimental son evaluación de pruebas que fueron testificadas. Es un psicólogo forense, un experto que puede valorar la credibilidad de lo que algún testigo haya declarado. Y la psicología cognitiva es la que estudia la mente, de cómo almacenamos información, cómo la interpretamos, cómo la procesamos en nuestra memoria. Evidencias inconscientes. Para entender esto necesitamos saber qué es el inconsciente. Es el adjetivo que califica un estado o disposición mental que presenta aquel sujeto que desarrolla inadvertidamente su comportamiento. Es decir, sin darse cuenta, y que en general no depende de su voluntad en realizarlo. El inconsciente es un filtro que selecciona la información relevante para que la procese el consciente y obvia lo irrelevante. Todo testimonio basado en la memoria se compone de dos fases, que es la conservación y la evocación, por lo que el planteamiento técnico depende de 5 factores. Cómo fue percibido, cómo fue conservado, cómo puede recrearlo, cómo quiere expresarlo, cómo puede expresarlo. El testigo es una parte fundamental de un juicio, ya que gracias a él se puede llegar a que se sentencie a una persona gracias a su testimonio. Lo complicado aquí es que la mente del humano no recuerda las cosas al 100%. Lo que puede llegar a pasar es que haya un falso testimonio. ¿A qué se refiere? A que una persona que sea nuestro testigo puede llegar a inventar o a recordar cosas que realmente no pasaron. ¿Por qué? Porque la memoria del ser humano, como les digo, no guarda las cosas al 100% y puede vincular ciertas cosas con cosas de su vida pasada. Por esto vamos a llegar a la parte de los tipos de memoria. Hay 3 tipos de memoria, que es la memoria sensorial, memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La primera, que es la memoria sensorial y de percepción, esta habla de que las sensaciones son el punto de partida de la percepción y la percepción es el primer paso hacia el recuerdo, aunque también hay recuerdos que no proceden de la percepción, denominados falsos recuerdos. A esto me refería cuando un testigo tiene un falso recuerdo, cuando realmente algo que dice él que pasó en el momento del delito y realmente nunca pasó, sino es algo que él tiene un recuerdo o lo garantiza como si hubiera pasado realmente y pues no fue así. Esta memoria sensorial de percepción se divide en memoria icónica y memoria ecoica. La icónica es la responsable del registro precategorial de la información visual y la ecoica es responsable del registro precategorial de la información auditiva. Ahora vamos con la memoria a corto plazo. Este es un almacén de retención a corto plazo
Pero lo que es más importante, se considera la responsable de los procesos de codificación de la información, aunque también de la recuperación. Se dice que esta memoria se le considera también como una memoria de trabajo o de múltiples componentes, relacionados con otros procesos cognitivos como el razonamiento, comprensión y el aprendizaje. Ahora, la memoria a largo plazo. Este es un almacenamiento de información relativamente permanente e ilimitado del sistema de la memoria. En esta hay dos tipos de memoria, que es la memoria procedimental y la memoria declarativa. La memoria procedimental se refiere a las habilidades que se han practicado mucho y que por lo tanto ya son automáticas, como puede ser andar en bici, conducir un carro, escribir, ya son cosas que tú por voluntad propia haces. La memoria declarativa se refiere a nuestro conocimiento sobre el mundo y se almacenan en ella dos tipos de contenidos, que son los recuerdos episódicos y los recuerdos semánticos. Los recuerdos episódicos incluyen cualquier cosa que nos sucede. Estos recuerdos son vinculados a un tiempo y a un lugar, por ejemplo, un accidente automovilístico. Vas a recordarlo cada vez que pases por ese lugar. Ahora, los recuerdos semánticos son los que trabajan con información conceptual y que tienen referencias cognitivas sobre hechos o sucesos genéricos y sobre conocimiento en general. Ahora, ¿cuáles son los procesos básicos en la memoria a largo plazo? Este se divide en tres procesos. El primero, que es la codificación. Aquí la información no se almacena tal y como la percibimos, sino que siempre es objeto de un proceso de selección de la información relevante. Sería como el filtro de nuestra mente. Lo que realmente sirve se nos queda en el cerebro. Almacenamiento y retención. El paso del tiempo es uno de los elementos claves de esta fase de retención. Destaca la recodificación, que se define como los procesos u operaciones que tienen lugar después de la codificación de un suceso original, y esto puede provocar cambios en la huella de memoria. Las propiedades funcionales de una huella de memoria se modifican debido a todo tipo de actividad mental. La presentación múltiple de un mismo ítem en contexto diferente dará lugar a la difusión de los elementos de la huella, ya que se encontrarán en diferentes representaciones. El proceso 3 es el de recuperación. No es siempre fácil, ya que debe de darse. El sistema cognitivo debe estar predispuesto para recuperar información. Debe presentarse un indicio de recuperación de acuerdo, es decir, de clave que facilite encontrar la información almacenada. La recuperación dependerá de las distintas tareas de memoria, pudiendo distinguirse entre tareas como implícitas, explícitas, deliberadas y no deliberadas. Como les decía, en derecho el testigo es la persona que declara voluntariamente ante el tribunal sobre hechos que son relevantes para la resolución de un caso. Esta declaración recibe el nombre de testimonio. La exactitud de una declaración depende de la memoria de este sujeto. Por lo tanto, puede llegar a pasar que este testigo no recuerde bien realmente qué pasó en el momento de la acción, o puede llegar a sustituir sus recuerdos por otros recuerdos, llegando a confundir realmente qué fue lo que pasó. Algunos testigos están particularmente sujetos a errores frente a determinados objetos y condiciones. Puede llegar a pasar que los testigos por nerviosismo olviden qué es lo que haya pasado. El diagnóstico de ello se ha dejado en realidad hasta hace poco en manos de los jueces, librando a su orden criterio y basándose en la observación que el testimonio oral permite. Por supuesto, frente a testigos hábiles, el método no significa garantía de veracidad. Los testigos tienen por obligación responder a las preguntas de una manera clara y precisa, fundamentando el por qué afirman los hechos aseverados. Análisis del contenido de las declaraciones de testigos. La valoración de la credibilidad del testimonio es el elemento central en la gran mayoría de las decisiones judiciales, específicamente cuando se enfrentan versiones contradictorias de los hechos. Estas declaraciones están basadas en indicios cognitivos, que son verbales, específicamente basadas en hipótesis de la memoria de un evento autoexperimentado. Se ha mostrado como la más efectiva en la valoración de la credibilidad.
De esta hipótesis se derivó una técnica forense que incluye un listado de criterios de realidad. El Criteria Based Comment Analysis, el CBCA. Revisiones metaanalíticas presentan apoyo a la capacidad discriminativa entre otras memorias de eventos autoexperimentados y no experimentados de las categorías de la realidad del CBCA, así como la puntuación total del CBCA en todo tipo de poblaciones, menores y adultos y testigos, denunciantes, testigos y denunciados, y de memorias, abusos sexuales, violencias de género. Por último, pasamos al desarrollo de análisis de contenido basado en criterios. La evaluación de la validez de la declaración. Esta es una técnica empleada para evaluar la veracidad de las declaraciones verbales. Se desarrolló en Alemania y se sustentó en la experiencia clínica de diversos psicólogos. En años recientes, los estudios sobre el CBCA han incrementado debido a su alta incidencia en el contexto judicial. Las líneas de investigación se han seguido en dos vertientes. La vertiente número 1 es aquellas que se emplean casos reales de menores y que presuntamente han sido abusados sexualmente, y en las que se utilizan otros elementos del caso como medidas de veracidad. Y la número 2 son estudios experimentales en los que se induce a los sujetos a manipular su declaración, proporcionando ya sea un testimonio verdadero o uno falso. El testimonio como forma de comunicación. El testimonio es un relato de memoria que un testigo realiza sobre unos hechos previamente presenciados, y por esta razón a la psicología del testimonio también se le conoce como memoria de los testigos. Y el testimonio está vinculado a una demostración o evidencia sobre la veracidad de una cosa, y al momento de dar un testimonio de algún suceso pueden llegar a pasar dos cosas: que la persona no llegue a recordar los detalles de cómo sucedieron, o que olvide como tal detalles que sí presenció. Pues en lo que nos referimos al testimonio, y también se le conoce como memoria de testigos porque como tal es una reconstrucción de los recuerdos. Es decir, lo más importante en el testimonio como tal no es que sea exacto, sino que este se pueda entender de manera lógica y racional y se pueda demostrar, ya que puede ser que la persona dé detalles muy exactos de cómo sucedió tal evento, pero estos no coincidan. Entonces ahí no podría decirse que el testimonio tiene calidad. Como tal, el testimonio tiene calidad cuando está relacionado de manera lógica. Como tal, la memoria del testimonio puede llegar a ser alterada, ya que se pueden introducir recuerdos falsos de lo que realmente sucedieron. Y al momento de presenciar lo que sería un delito, un crimen, es necesario tener en cuenta varios factores, ya que estos pueden variar en lo que sería el recuerdo y se considera ya sea más o menos preciso, y por tanto el testimonio puede ser válido o no. Y entre lo primero que tenemos es el testimonio sospechoso, y podemos entender que la persona normalmente registra poca información sobre el evento, aproximadamente un 20%. Entonces al momento de presenciar un evento tan breve y sobre todo violento, puede llegar a darse el caso de que la persona no presta atención a todos los detalles, y en expectativas previas pasa esto, que es que la persona tiende a exagerar lo que fue el suceso que vivió por ya sea la ansiedad o la tensión del momento. Entonces puede ser que el evento lo describa de tal magnitud, pero realmente no concuerda. Las preguntas capciosas es cuando lo que sería la persona que entrevista o interroga al testigo hace preguntas que como tal terminan confundiendo a la persona y termina dando una respuesta contraria o diferente a lo que quería decir.
y al final termina siendo confusión en sus propios recuerdos. Y las diferencias individuales pues abarca lo que sería que hay que tener en cuenta que cada persona es diferente, es decir, no es lo mismo el testimonio tanto de un niño como de un anciano, mientras que por ejemplo en los niños tienden más a no ser exactos o precisos sobre lo que presenciaron. En el caso de los ancianos, estos tienden a tener una única verdad y de esta no llegan a salir y únicamente interpretan esta como su verdad. También tenemos que tener en cuenta otros factores como lo serían personas con algún tipo de retraso o que sean vulnerables y por tanto se puedan manipular. Y la confianza del testigo es que al momento de rendir el testimonio es necesario que la persona esté tranquila, ya que de no ser así, esta no puede expresar como tal el testimonio, ya que no puede confiar todo lo que le dice a la persona que lo entrevista. Y los factores de situación, pues es en caso de que una persona presente ya sea ansiedad o un alto nivel de estrés, puede llegar a ser que no pueda recordar lo que sería el evento como tal, ya que el estrés y la ansiedad evitan lo que sería el recordar el evento. Y normalmente, como ya mencioné, las personas se terminan enfocando más que nada en el evento violento y no tanto en los pequeños detalles.